Bueno, estimados participantes, primeramente agradecerles por acompañarnos en toda esta serie de masterclass que nosotros fuimos dando a un inicio como una parte de actividades extracurriculares que los ofrecemos en todo lo que son nuestros programas, tanto diplomados como maestrías. ¿Está bien? Agradecerles a todas las personas que nos han acompañado, se les va a hacer llegar también el tema de sus certificados. Recordarle que todo valor de lo que son las masterclass tiene un valor curricular de 20 horas académicas. En todo caso, el día de hoy estarían acumulando las 20 horas académicas si es que todavía no se han inscrito al programa. Para aquellos participantes que ya se han inscrito y han realizado el tema de su depósito, ya cuentan con las 60 horas académicas que se les otorga de forma adicional a las 800 horas académicas que tiene el diplomado, ¿no? Por ser parte de toda esta serie de actividades extracurriculares, una vez más lo recalco. Perfecto, en este caso igual vamos a dar un poquito más a todos los que se están añadiendo a lo que es el interés por este diplomado en avances de hematología y hemoterapia. En esta oportunidad, nuestro objetivo de nosotros como institución es que ustedes puedan actualizar todos sus conocimientos dentro de lo que es el área de avances de hematología y hemoterapia a través de diferentes herramientas útiles de análisis de estudio de diferentes patologías, ya que pueden ustedes encontrar dentro de lo que es la parte de la sangre, lo cual llegan a afectar al bienestar físico del paciente de esta manera para poder contribuir ustedes al desarrollo apropiados y certeros en los diagnósticos que ustedes puedan brindar, ¿no? En todo dentro de lo que es su carrera profesional. Y de la misma forma, ustedes puedan establecer un adecuado seguimiento y control dentro de las diferentes patologías que ustedes puedan ir evidenciando en lo largo que va a ser su desarrollo profesional, ¿no? Beneficios, detalles del programa. Un poco les había comentado al inicio, cuenta con lo que es un valor curricular de 800 horas académicas, equivalente a 20 créditos. Ustedes deben saber, estimados participantes, que un diplomado, su máximo acreditaje que tiene son las 800 horas académicas, ¿sí? Los horarios de clase se están dictados los días martes de 7 a 10 de la noche y los días sábados desde las 8 hasta las 9 de la noche, perdón, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Sin embargo, es importante recalcar, estimados participantes, que si ustedes en algún momento no pueden asistir, digamos, los días martes, perdón, si ustedes en algún momento no pueden ingresar a alguna clase, podemos tomarlo también de forma asincrónica. De esta manera, ustedes también estarían teniendo una educación híbrida, ¿sí? El programa tiene una duración de 7 meses, que están divididos igual dentro de lo que es el programa, con una semana de descanso para que ustedes también puedan realizar sus trabajos finales de cada módulo que vayan cursando. Se les va a dar un tiempo de entrega para que ustedes también puedan desarrollar todos sus trabajos investigativos que van a tener en todos los módulos, ¿correcto? Ahora, nosotros dentro de lo que se plantea el docente, contamos con docentes de excelencia académica, con desarrollo y formación académica a nivel internacional, ¿correcto? Contamos también con lo que es la plataforma Zoom y Moodle, Zoom para que ustedes puedan hacer como ahora el tema de las videoconferencias y la parte del Zoom y la parte del Moodle para que ustedes tengan lo que es el seguimiento académico respectivo, para que sepan sus prácticas, vean también las grabaciones y van a tomar de forma sincrónica el programa y demás. Una pregunta que estoy teniendo en este momento por el chat es que si las clases son semipresenciales. Estimados participantes, la modalidad del programa es virtual, sin embargo, para los participantes que quieran ser parte de las prácticas, que se va a llevar ya culminando casi, finalizando el programa, en el laboratorio Lab Clinics pueden también ser parte, ¿no? Esto sería ya cursando los últimos módulos del programa. Sin embargo, los primeros, recalcar, van a ser de forma 100% virtual, con Zoom y Moodle. Ahora, dentro de lo que son el costo de inversión, ustedes estaban actualmente con un descuento de la matrícula 400 bolivianos y sus cuotas mensuales de 702 la primera y a partir de la segunda serán 700 bolivianos. En un plan al contado, mayores beneficios, 4.402 es su inversión, con una opción de cancelarlo en 2 cuotas de 2.206. Sin embargo, recalcarles participantes que ustedes, si han ingresado a esta masterclass, y ya por ser los últimos cupos que tenemos vigentes para la inscripción, como la próxima semana ya estamos dando inicio como tal con la presentación académica, ustedes gozarían de lo que es el descuento de la matrícula gratuita. En este caso ya no cancelarían los 400 bolivianos, sino únicamente se inscribirían con su primera cuota de 702 bolivianos, ¿correcto? En adelante, por favor.
Ahora, otro beneficio que se les otorga a ustedes de manera adicional es una certificación internacional. Para nosotros igual es importante que ustedes puedan tener un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Una formación académica que igual tiene un valor curricular. En este caso, contamos con lo que es el convenio con la UICS, que es una universidad de investigación e innovación en México, ¿sí? En esta oportunidad contaríamos con lo que es la titulación en el diplomado en gestión de calidad y acreditación en laboratorios clínicos, igual con un valor curricular de 800 horas académicas. Entonces, ustedes tendrían lo que es el diplomado en hematología y hemoterapia y por otro lado estarían cursando un diplomado en gestión de calidad y acreditación de laboratorios clínicos, ¿correcto? Si tienen alguna consulta, quieren mayor información detallada del tema de lo que es la doble titulación, por favor pueden contactarse con sus asesores que les han hecho seguimiento todo este tiempo desde que han ingresado por información para que también les puedan mandar más información si ustedes desean también del diplomado de la doble titulación, por favor. Adelante. Los requisitos de inscripción, ustedes para que puedan, antes de hacer el depósito de su inscripción, es importante que nos puedan facilitar una fotografía de su carnet de identidad anverso y reverso. Posteriormente a este documento, nosotros requerimos el comprobante del depósito. Necesitamos certificado de nacimiento actualizado adelante de la gestión 2021, ¿sí? Fotocopia, todo esto escaneado en una fotocopia o en un PDF, ¿sí? En caso que sea fotografía, tiene que ser nítido, por favor, para que también nosotros podamos escanearlo y subirlo al sistema. Título en provisión nacional anverso y reverso y su diploma académico. En caso que ustedes no cuenten con lo que es el diploma académico o no cuenten con lo que es el título en provisión nacional, no se preocupen. Ustedes tienen el lapso entre 2 a 3 meses, o si no pueden conversarlo con sus asesores, para que les den un tiempo definido y ustedes en este tiempo pueden ir presentando sus documentos. Pero recalcar que tienen que tener una carta de compromiso donde ustedes se comprometan a entregar en cierta fecha ya todos sus documentos completos, ¿sí? Perfecto. Los métodos para que ustedes puedan realizar su inscripción, contamos con lo que son nuestras cuentas en el Banco Visa y también las cuentas en el BNB. Ahí les dejo los números de cuenta para que le puedan sacar un screen a la pantalla si es que no lo tienen. O también pueden contactarse con sus asesores para hacer tu pago respectivo a través de la banca digital, es decir, el QR, ¿no? Posteriormente al depósito que ustedes estén realizando, al finalizar la jornada, ya se le estaría haciendo el envío de su factura y su recibo. Adelante, por favor. Perfecto. Recalcarles también, si ustedes en este momento quieren realizar la inscripción, pueden hacer también una reserva con lo que son el monto de 300 bolivianos, ¿sí? Y hasta el fin de mes ustedes estarían completando lo que sería el monto total de la primera cuota. En este caso, cancelarían 300 bolivianos, ya hasta el fin de mes completarían el monto de 502 bolivianos, ¿no? Para ingresar con la beca completa en la escuela. Perfecto, entonces ya yo ya voy a dejar la sala para que pueda ser parte de la estimada licenciada Velarde. Previamente vamos a hacer una presentación de todo lo que es la eminencia de su formación académica, su formación profesional, que va a estar a cargo en este momento la licenciada Alvarado. Le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias por su atención, estimados participantes. Muy buenas noches, futuros diplomantes. En esta oportunidad contaremos con la excelente ponencia de la magíster Ketty Grushchenka Velarde Dunois. Podemos observar en la pantalla que tiene una formación académica amplia. Cursó lo que es la maestría de biología parasitaria en Brasil, en Río de Janeiro. También cursó lo que es bioseguridad en la Escuela Nacional de Salud Pública e igual en Río de Janeiro, Brasil. También tomó lo que es el posgrado de parasitología y enfermedades tropicales en Argentina. Y bueno, en Bolivia tomó lo que es en el Instituto de Servicios Laboratorios de Diagnóstico e Investigación en Salud, lo que es la adscripción de la unidad de microbiología. Bueno, tenemos lo que es su trabajo en cooperación. Ella tiene un amplio conocimiento en lo que es la detección del virus de inmunodeficiencia humana y sífilis. También podemos ver que participó en la detección de HTLV. Y bueno, también participó en lo que es la detección de VIH-Sida, Chagas, sífilis y tipificación de grupos sanguíneos en efectivos.
Ella también participó en lo que es realización de proyectos. Podemos observar que tuvo lo que es el proyecto de detección en enfermedades parasitarias en el altiplano, esto junto con lo que es la UMSA. También estuvo en el proyecto de detección de enfermedades parasitarias y desparasitación en Chicaloma y fue responsable igualmente con la UMSA. Bueno, damos la bienvenida a nuestra querida docente. Muy buenas noches. Quiero agradecer a la empresa ESAM La Paz por haber realizado la invitación para poder participar en el desarrollo de este curso de posgrado, en el cual participan muchos profesionales que tienen una excelente formación. Ya he tenido la oportunidad de dar algunos cursos, no tal vez con este grupo, con otros grupos, pero quiero felicitarlos por el trabajo que realizan, el interés que tienen por la formación de futuros, profesionales en diferentes tipos de especialidad, de formación en diferentes áreas, su organización que es muy responsable y de excelencia. Voy a empezar a hablar ahora acerca de uno de los temas de la parte de hematología. Obviamente que simplemente es una presentación superficial, ¿no? Para que ustedes puedan ver qué aspectos vamos a tomar en el desarrollo del módulo que se me va a asignar. Entonces vamos a empezar. Sí, por favor, ¿me podrían decir si está compartiendo la pantalla? Sí, Listen, se puede ver, se puede observar el diapositiva. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias. Ya, entonces se me escucha y se ve bien la pantalla, ¿no? Correcto, Listen, todo bien. Adelante, por favor. Ya, muchísimas gracias. Entonces voy a hablar un poco acerca de la introducción a las metodologías de laboratorio de hematología. Entonces voy a iniciar con la parte más básica, que es la automatización en la determinación de hemogramas. Entonces, obviamente tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, muchos laboratorios que realizan este trabajo de forma manual, y todo está en relación a muchos factores que pueden ser institucionales, volumen de muestra, por ejemplo. Hay laboratorios en los cuales no es necesario que existan contadores hematológicos porque es un bajo volumen de muestra y debemos considerar diferentes factores para la automatización. Como por ejemplo les decía, si tenemos 5 muestras en el laboratorio, no justifica el uso de contadores hematológicos. Sin embargo, si tenemos mayor volumen de muestras, es importante poder realizar el trabajo en contadores hematológicos, considerando las ventajas que tenemos con el uso de estos equipos. Por ejemplo, la rapidez, ¿no? Un hemograma puede ser determinado en 1 o 2 minutos. Entonces, si tenemos bastante volumen de muestras, es importantísimo el poder adquirir lo que son los contadores hematológicos. La eficiencia, ¿no? Debido a los fundamentos con los que funcionan estos equipos, que obviamente eso les voy a explicar mucho más en el desarrollo de lo que es el curso. Ahora les voy a hacer una presentación superficial. La precisión, la exactitud, ¿no? Con la que se trabaja, ya que tienen diferentes tipos de control de calidad que se debe realizar a este tipo de equipos. En algunas circunstancias, cuando se ha iniciado, digamos, la introducción de estas metodologías, se trabajaba, había muchas personas que se hacían cargo de los equipos. Sin embargo, la necesidad de la interpretación clínica de los resultados obtenidos
es fundamental. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que la capacitación para la interpretación de los resultados que nosotros obtenemos en estos equipos debe ser realizada por profesionales, ¿no? También estos equipos necesitan un mantenimiento por equipos profesionales que pertenecen a las firmas que proporcionan los equipos, ya que hay una parte eléctrica sumamente importante que tiene un sistema eléctrico, no un software también, que tiene que ser evaluada por estos profesionales. Entonces, es de suma importancia un trabajo en equipo para poder realizar el trabajo con esta metodología. Entonces, hemos visto de que existen generaciones de metodologías en el avance del tiempo. Por ejemplo, la primera generación, obviamente, es el desarrollo de los hemogramas de forma manual. Luego tenemos como segunda generación los hemogramas semiautomatizados. De tercera generación, equipos automatizados que evalúan diferentes parámetros como el recuento celular, y los de cuarta generación que desarrollan un estudio más fino de las células a nivel sanguíneo. En este tipo de equipos se pueden realizar determinaciones directas y determinaciones indirectas. Las determinaciones directas son, por ejemplo, el recuento de los eritrocitos, el volumen de los eritrocitos, el recuento de plaquetas, el volumen de plaquetas, la dosificación de la hemoglobina, el recuento de los leucocitos, el volumen de los leucocitos y la fórmula leucocitaria. Este tipo de análisis, por ejemplo, es muy limitado cuando se realiza a través de procedimientos manuales, porque nosotros sabemos cómo es el trabajo que se realiza en laboratorio. Muchas veces nosotros determinamos lo que es el hematocrito y nos vamos a tablas, ¿no?, que ya están establecidas, y realizamos la comparación de este hematocrito a qué concentración de hemoglobina corresponde y a qué número de eritrocitos. Entonces, en realidad, esas pruebas no son realizadas por los métodos manuales. Sin embargo, los métodos automatizados sí determinan la hemoglobina y el número de eritrocitos, cosa que nos permite proporcionar datos que nos van a ser de gran utilidad en el momento de la interpretación de los resultados. Y luego tenemos parámetros hematológicos que son calculados. Por ejemplo, los equipos automatizados no realizan lo que es el hematocrito. Nosotros sabemos que el hematocrito se obtiene por microcentrifugación en un tiempo y en una velocidad determinada, y esa prueba no es determinada en los equipos hematológicos. Esa prueba es determinada a través de cálculos, ¿ya? Cálculos que van a relacionar, por ejemplo, lo que es el volumen corpuscular medio y el número de eritrocitos. Nosotros sabemos cuál es la fórmula del cálculo del volumen corpuscular medio, que considera el hematocrito sobre las primeras dos cifras del recuento eritrocitario por una constante, ¿no?, que puede ser 100 o 10, dependiendo del número de decimales que vayamos a utilizar. Y el equipo utiliza la misma fórmula para determinar el valor del hematocrito, ya que el equipo realiza la determinación del volumen corpuscular medio y el recuento de eritrocitos. Otra de las pruebas que realiza el equipo es la prueba del AD, RDW, o el ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, esta prueba nos permite determinar si el paciente presenta
anisocitosis y en qué grado, ¿no? Para poder determinar y orientar al diagnóstico clínico de cada caso en particular. Luego se realiza lo que es el plaquetocrito, el volumen plaquetario medio, que también va a estar relacionado con el volumen, el tamaño de las plaquetas y el número de las plaquetas. Luego tenemos el reporte de los histogramas, leucocitario, eritrocitario, que enseguida les explico. Ahora, existen equipos que tienen diferente fundamento en el funcionamiento. Sin embargo, existen 3 tipos de equipos automatizados según el funcionamiento, o sea, el fundamento, la metodología que emplean estos equipos. La mayor parte de los equipos automatizados, los contadores hematológicos, emplean el método por impedancia. Hay algunos otros equipos que realizan los fundamentos a través de radiofrecuencia y corriente directa y por dispersión de luz, o los métodos pueden ser también combinados, ¿ya? Dependiendo el caso y el tipo de equipos. Como, digamos, la principal metodología de funcionamiento de estos equipos es la impedancia eléctrica, les voy a explicar un poquito en qué consiste esta metodología. Esta metodología se basa en el análisis del tamaño celular. Entonces, nosotros tenemos soluciones diluyentes de sangre, ¿no? Dependiendo si vamos a hacer un recuento de eritrocitos, plaquetas o leucocitos, ¿no? Tenemos diferentes diluyentes en los equipos y las células van a atravesar a través de un orificio y van a impedir el paso de la luz. A esto se llama la impedancia. Y cada vez que pase una célula por este orificio, se va a producir un pulso. Entonces, este pulso va a ser registrado como la presencia de un tipo de célula. Y fundamentalmente el recuento, perdón, ratito presionado algo más. El recuento de las células se basa en las características fundamentalmente del tamaño, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden ver, pasan las células, según el tamaño se genera un pulso y se realiza lo que es el recuento celular. También se hace la evaluación del tamaño celular. Por ejemplo, acá vemos un macrocito, acá vemos un microcito, ¿no? Entonces, el equipo determina también el volumen corpuscular medio. El reporte de los resultados a través de los contadores hematológicos se los realiza fundamentalmente a través de 2 parámetros de informe, que son los histogramas, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Histogramas tenemos para, en este caso, los eritrocitos, histogramas para los leucocitos y también tenemos histogramas para las plaquetas. Y también se realiza el reporte ya en estos contadores hematológicos de 4ª generación, se realiza el reporte a través de los dispersogramas, ¿no? Entonces, en el dispersograma nosotros vamos a ver ya lo que es la fórmula diferencial, porcentual, y obviamente al tener ya el valor de los leucocitos y al tener el porcentaje de los, cada uno de los leucocitos, vamos a poder tener los valores absolutos de estas células. Entonces, acá como podemos ver en estos dispersogramas, hay una distribución, es cada puntito que ustedes ven, corresponde a cada una de las células. Entonces, acá tenemos áreas que son específicas
de los neutrófilos, de los monocitos, de los linfocitos, de los eosinófilos y áreas en las cuales pueden ser diagnosticados granulocitos inmaduros y otro tipo de células, ¿no? Dependiendo también del tipo de marca y de las cualidades que tenga cada uno de estos equipos. Entonces, las representaciones que se realizan en los dispersogramas las voy a explicar un poquito más adelante cuando hablemos de citometría de flujo. Les voy a explicar un poco la utilidad de los histogramas en el diagnóstico clínico. Entonces, ¿qué parámetros son evaluados en el histograma para poder hacer un análisis de la serie eritrocitaria? Entonces, acá tenemos el análisis del volumen corpuscular medio, que es evaluado reportado en femtolitros, como ustedes lo saben. Y el otro eje nos evalúa el número de eritrocitos. Comparando ambos, vamos a determinar nosotros diferentes tipos de gráficas que están contenidos en los histogramas, ¿no? Que se denominan gráficas o gráficos de distribución de frecuencia. En este caso, por ejemplo, tenemos un histograma normal de distribución de glóbulos rojos. Vamos a considerar nosotros que el valor normal del volumen corpuscular medio sea de 80 a 100 femtolitros, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo el volumen corpuscular medio, ¿ya? Acá tenemos el volumen corpuscular medio. Acá tenemos de 50 a 150 femtolitros. Esta es una curva normal. Luego vamos a tener un desplazamiento a la izquierda de esta curva. Entonces, al haber un desplazamiento a la izquierda, quiere decir que el volumen corpuscular medio va a ser menor. En este caso, fíjense, si consideramos que acá está 50, acá está 100, este término medio sería aproximadamente 75. El volumen corpuscular medio sería menor a 75 aproximadamente, podemos poner un 60, o sea, no tenemos los valores exactos, solamente acá tenemos la comprensión de la gráfica, ¿no? Entonces, al tener un desplazamiento a la izquierda, vamos a tener que existe una disminución de lo que es el volumen corpuscular medio, por lo tanto, vamos a observar una microcitosis. Entonces, todas estas características son reportadas en el informe de los hemogramas automatizados. En este otro caso, vamos a tener un desplazamiento a la derecha de nuestra curva. Y fíjense, acá tenemos los valores del volumen corpuscular medio por encima de 100. Si considerábamos un valor normal de 80 a 100 femtolitros, acá tenemos un valor aproximado de 110 femtolitros, lo cual se reporta como una macrocitosis. Entonces, en estos histogramas y considerando el valor del volumen corpuscular medio, al ver solamente la imagen, si está desplazada a la izquierda o a la derecha, ya vamos a saber qué característica se presenta en la serie roja del hemograma, ¿no? Luego tenemos otro dato que es sumamente importante, que es realizado con los contadores hematológicos, que es el AD o ancho de distribución eritrocitaria, que también es reportada dentro de los valores que se informa en la serie roja. Entonces, cuando existe un valor, se reporta en porcentaje. Entonces, fíjense, ¿qué nos diría el ancho de distribución eritrocitaria? El RDW o el AD.
que aquí el volumen corpuscular medio es amplio, ¿no? Que puede ir desde 50 hasta 130, podríamos decir. Entonces, hay tanto eritrocitos de pequeño tamaño como de gran tamaño. Y eso va a caracterizar lo que es una anisocitosis. Entonces, directamente también los contadores hematológicos a través de los histogramas nos reportan este dato que es sumamente importante. En las plaquetitas también tenemos lo que es el volumen plaquetario medio, que se reporta en femtolitros, pero obviamente los valores son mucho menores, ¿no? Bueno, estas gráficas tienen pues el nombre de cada una de las partes, ¿no? El cuerpo, el dedo. Acá, ya. Acá tenemos otra gráfica en la cual la manchita negra nos reporta algunas alteraciones. Vamos a ver, la línea verde no está muy clara, pero nos reporta como una microcitosis, la roja una macrocitosis, la línea amarilla una anisocitosis, porque el AD es bastante amplio, ¿no? Y bueno, esos serían los ejemplos más claros. Luego acá tenemos cómo se reporta un hemograma. Esta es la serie roja a través de los histogramas. Acá tenemos el número de glóbulos rojos, que es de 3.190.000, la hemoglobina, que es baja, ¿no? Es de 6, el hematocrito 20, el volumen corpuscular medio de 64, que son los parámetros más importantes. Acá tenemos una manchita que ustedes ven más oscura, que es siempre reportada en el histograma, que es un patrón normal del histograma. Entonces, ya podemos ver acá que hay un desplazamiento a la izquierda, por lo cual tenemos de vista general lo que es una microcitosis. En este otro caso, tenemos un histograma de un paciente, fíjense que tiene también bajísimos los valores, 1.580.000 de glóbulos rojos, una hemoglobina de 6.8, el hematocrito de 20.3 y el volumen corpuscular medio de 128, ¿no? Entonces, fíjense que la curva está totalmente desplazada hacia la derecha. Por lo tanto, podemos ver una macrocitosis y también se puede ver una anisocitosis. Entonces, tenemos los patrones. Acá vamos a acomodar un poquito. Este sería un hemograma, una serie roja normal, ¿no? El valor del volumen corpuscular medio es de 84.4 femtolitros. El AD, el ancho de distribución eritrocitaria, es de 13.4, se reporta en porcentaje. Luego tenemos un valor aumentado, acá se puede ver, de 107.3 femtolitros, o sea, hay una macrocitosis, ¿no? Y en este otro caso tenemos una volumen corpuscular medio disminuido de 59.4 y un AD aumentado. Entonces, con el análisis, con la simple, el análisis del visual, podemos decir, del histograma, nosotros ya podemos orientarnos cuál es el diagnóstico clínico de este paciente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una microcitosis y con un AD normal. Si es que revisamos la bibliografía, vamos a ver que especialmente debemos diferenciar lo que es una anemia microcítica hipocrómica debido a una anemia ferropénica, o puede ser una talasemia, que es poco frecuente en nuestro medio. Sin embargo, es importante poder interpretar los resultados. Luego tenemos en este caso es normal, en este caso
a simple vista ya podemos ver que el volumen corpuscular medio es elevado, porque la curva está desplazada hacia la derecha. El valor obviamente nos indica que hay una macrocitosis y podemos ver de que este paciente puede tener una anemia megaloblástica que es secundaria a un déficit de vitamina B12, ¿no? Entonces tenemos que ver si esta macrocitosis se debe a un déficit de vitamina B12 o estaría asociada a alguna alteración de origen hepático fundamentalmente. Luego tenemos en este otro caso una microcitosis con anisocitosis. Entonces también nosotros sabemos que esta es una característica de la anemia ferropénica. Entonces, al ver el histograma, nosotros ya podemos hacer una interpretación clínica de cada uno de los casos. Entonces, esta es una curva, un histograma de eritrocitos, ¿no? Para explicar que pueden haber macrocitos en este caso, si hay un desplazamiento de la curva a la derecha o microcitos, un desplazamiento a la izquierda. Entonces, el AD, que es que nos determina si es que el paciente tiene un diferente tamaño de eritrocitos, se reporta en porcentaje y generalmente el porcentaje de este parámetro es de 14,5 a 15, ¿no? El valor normal. Entonces, en los contadores automatizados, vamos a ver los diferentes tipos de reportes, por ejemplo, en este caso, número de leucocitos, número de matíes, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular media, concentración hemoglobínica corpuscular media y varios parámetros que los analizaríamos luego en el curso, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un diagnóstico de una talasemia. Yo les decía que es sumamente importante el diagnóstico diferencial entre lo que es una anemia microcítica y una talasemia. Entonces aquí tenemos el diagnóstico, un histograma de una talasemia menor. Acá tenemos el valor del volumen corpuscular medio. Obviamente hay un desplazamiento hacia la izquierda, hay una microcitosis. Y tenemos un ancho de distribución eritrocitaria de 15, que está dentro de los valores normales, ¿no? Eso es un importante diagnóstico diferencial entre la talasemia y lo que es la anemia ferropénica. Y así podemos ver diferentes tipos de histogramas que hay que estudiarlos con mucho detalle para ver si es que pueden haber, por ejemplo, poblaciones de macrocitos, microcitos, diferentes tipos de curvas que nos pueden indicar de que existe la presencia de otro tipo de alteraciones que pueden ser no solamente la presencia de eritrocitos de diferente tamaño, sino también de diferente morfología, ¿no? Dentro de la citomorfología podemos ver esquistocitos, bueno, punteado vasogliar, una serie de características eritrocitarias. Acá podemos ver, por ejemplo, la aglutinación eritrocitaria. Sin embargo, lo que es los contadores hematológicos, así como tienen muchas ventajas, también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, pacientes que pueden tener alteración de las inmunoglobulinas, puede haber una aglutinación de los eritrocitos y pueden pasar por el orificio, como les decía, en el que se hace el recuento por impedancia, y pueden pasar 2, 3 y reportar un resultado falso. Entonces, siempre es importante cuando vamos a realizar un examen de un paciente, ver cuál es el diagnóstico presuntivo, cuál es la sospecha, para ver si es que se debe realizar un recuento manual de eritrocitos, en este caso, por ejemplo. Luego también tenemos los histogramas de lo que son los leucocitos. En este caso tenemos un recuento de los leucocitos y una identificación de cada uno del tipo de los
leucocitos. Acá tenemos, por ejemplo, una curva que corresponde a los linfocitos, una curva que corresponde a los monocitos y una curva que corresponde a los granulocitos. Por lo tanto, si nosotros tenemos en un paciente una neutrofilia, ya vamos a ver un aumento de la curva que corresponde a estas células. O si hay una linfocitosis, un incremento de la curva que va a estar identificada con este tipo de células, ¿no? Acá hay una linfocitosis, acá hay una neutrofilia. Otra de las grandes limitaciones de los contadores hematológicos es la identificación en caso de células alteradas leucocitarias, por ejemplo. Sin embargo, estos equipos tienen alarmas que nos indican que algo está ocurriendo con la muestra que no puede ser identificada por el equipo. Entonces, por ejemplo, identificación de células inmaduras puede presentarse como una alarma y obviamente ahí se tiene que realizar lo que son los frotis sanguíneos para hacer una diferenciación del tipo de células que presenta un determinado paciente. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de curvas que van a estar asociadas a diferentes alteraciones patológicas. En las plaquetas también tenemos los histogramas porque también podemos tener lo que son las microplaquetas, las plaquetas de tamaño normal o las macroplaquetas que se presentan en algunos tipos de síndromes, como en el síndrome de Bernard-Solier, por ejemplo, o pueden presentarse en condiciones normales en un bajo porcentaje. Entonces, estos son los histogramas de plaquetas que también evalúan el volumen plaquetario medio. Luego, otro tipo de informe que se realiza en estos contadores son pues los dispersogramas, ¿no? Que son gráficos que se diseñan, que representan a las células en una distribución diferente. Por ejemplo, los monocitos tienen un área de identificación, los linfocitos otra área, los neutrófilos, eosinófilos y los otros tipos de células que pueden ser eritroblastos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los dispersogramas pueden ser representados de diferentes maneras. Entonces, acá tenemos monocitos, neutrófilos, eosinófilos, etcétera. Entonces, las diferentes alteraciones se las puede observar tanto en lo que son los histogramas como en los dispersogramas, el aumento de células. Los parámetros que son reportados, aunque hay algunos contadores hematológicos que están enriquecidos por muchas más determinaciones. Los más importantes, generalmente las siglas se las reporta en inglés, porque obviamente estos equipos son diseñados en el exterior, ¿no? Entonces, que tenemos el recuento de células blancas, white blood cell en inglés, las valores porcentuales de neutrófilos, linfocitos y todos la fórmula diferencial porcentual, así como la fórmula absoluta. También tenemos el reporte de los basófilos y de la serie roja, ¿no? Célula blood red. Entonces, el recuento de los eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración hemoglobínica corpuscular media, el ARDW o ADE, incluso con las desviaciones que existen para su análisis. El recuento de plaquetas con las características que les comentaba. Y bueno, esta es la presentación de gráficas que según la marca de los reactivos es sumamente interesante los tipos de histogramas que son reportados. Ahora voy a un poquito más hablar, un poquito, ¿no? Porque es importante, como estamos hablando de las metodologías que se desarrollan en diferentes alteraciones hematológicas, entonces la importancia de lo que es la
citometría de flujo en el área de la hematología. Entonces, el diagnóstico clínico de diferentes patologías ha sido muy enriquecido con lo que es la citometría de flujo, que se basa en un fundamento en el cual analiza diferentes aspectos celulares, ¿no? Entonces, se puede estudiar la morfología, la biología, la bioquímica celular. Enseguida les paso un poquito más. La parte de la citometría de flujo es sumamente importante, especialmente en dos áreas, en el área de la hematología y de la inmunología. Entonces, como estas patologías también están asociadas a la oncología, pues va a tener una gran importancia en esta área, en la anatomía patológica y en lo que es la biología celular. Esta metodología obviamente la vamos a desarrollar en el curso con mayor detalle para ver cómo se trabaja con fluorocromos, cómo se hace la identificación, la marcación de diferentes características de las células, ¿no? Y la identificación de las mismas a través de diferentes tipos de identificación, o sea, la citometría de flujo tiene la capacidad de identificar células que pueden estar en gran proporción, en mediana proporción e incluso en baja proporción, porque la citometría de flujo permite identificar, marcar ciertas células y expresar su presencia en todos estos dispersogramas que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, la marcación con fluorocromos y el uso de anticuerpos monoclonales ha sido fundamental para la identificación de diferentes tipos de células y su expresión, que es muy diferente dependiendo del tipo de análisis que vamos a hacer. Entonces, con la citometría de flujo, nosotros podemos hacer un análisis de moléculas que se encuentran en la superficie de las células. Podemos hacer análisis de moléculas que se encuentran en los cromosomas. Podemos hacer análisis de células a nivel de las mitocondrias, del citoplasma, simplemente con ese marcaje específico y ver e identificar qué es lo que estamos buscando en cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, con la citometría de flujo, nosotros podemos evaluar parámetros nucleares, citoplasmáticos, de superficie, extra e intracelulares, como les había explicado anteriormente. Entonces, no es tan fácil el fundamento de la citometría de flujo, ¿no? Entonces, el análisis de la citometría de flujo se basa también en hacer una identificación de células ya marcadas a través de una suspensión alineada y cuando estas pasan a través de un haz luminoso. Entonces, acá ya el recuento y la identificación es mucho más fina, ¿no? Porque nosotros estamos identificando células que van a ser marcadas a través de diferentes procedimientos y que van a permitir la dispersión de la luz a través de diferentes emisiones. Entonces, como les decía, esta parte se les va a explicar muchísimo más cuando ustedes desarrollen el curso. Las señales luminosas detectadas se van a transformar en impulsos eléctricos que se amplifican y se convierten en señales digitales que van a ser procesadas a través de una computadora, ¿no? Entonces, esos dispersogramas que nosotros habíamos visto
van a ser elaborados, van a ser presentados a través de toda esa cadena de impulsos que se realiza a través de la lectura de las células marcadas, dependiendo de lo que nosotros queremos analizar. Entonces, en esa computadora va a hacer una selección celular según las características específicas que nosotros queremos analizar y se les va a presentar en diferentes tipos de histogramas. También se hace una presentación, así como los valores normales, por ejemplo, que nosotros tenemos de una fórmula diferencial porcentual y absoluta, también ya está establecido los valores de las células que nosotros queremos analizar. Y se nos va a presentar también el resultado y los valores porcentuales de normales de esas células. Entonces, estos equipos ya nos dan un análisis, un resultado mucho más fino de lo que estamos investigando. Ahora, estos dispersogramas, dependiendo, ¿no?, del tipo de equipo, puede presentar los resultados en los dispersogramas a través de gráficos en puntos, a través de pseudocolor, en cebras, en contornos. O sea, eso ya depende del citómetro con el cual estemos trabajando. Fíjense acá, la presentación de los dispersogramas es diferente, ¿no? Entonces, los resultados se los presenta tanto en tablas como también se los presenta en dispersogramas. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los análisis que con mayor frecuencia ha impulsado la identificación de los marcadores de la membrana celular ha sido pues la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Porque es sumamente importante la evaluación de la progresión de la infección en este tipo de pacientes. Entonces, nosotros sabemos que el seguimiento de estos pacientes se basa en el recuento de los linfocitos TCD4 y en la determinación de la carga viral. Entonces, acá ha habido una evolución mucho mayor para realizar el recuento de los linfocitos T CD4 positivos, de los linfocitos T CD8 positivos. El solo recuento de los linfocitos T CD4 positivos asociados a la cuantificación de la carga viral nos da una expectativa de la evolución de un paciente infectado por el VIH. La relación del recuento de los linfocitos TCD8 con el recuento de los linfocitos CD4 ya nos amplía un poco más el parámetro de estos pacientes, porque existen relaciones, ¿no? ¿Qué relación existe entre el número de linfocitos CD4 y número de linfocitos CD8 en condiciones normales o en este tipo de pacientes o cualquier otro tipo de pacientes que pudiera tener alteraciones a nivel de las células leucocitarias? Y podemos, por ejemplo, nosotros ya ir indicando que este tipo de pacientes puede desarrollar un tipo de neoplasia, ¿ya? Entonces es sumamente importante clínicamente en todo aspecto el análisis de lo que es la citometría de flujo en pacientes hematológicos, oncológicos, en el área de lo que es la inmunología, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, nosotros analizamos lo que son los marcadores celulares, como el CD3, por ejemplo, que es un marcador de lo que son los linfocitos T, a diferencia de los CD4, CD8, en realidad CD4 y CD8 también tienen en su membrana lo que son los marcadores CD3,
los linfocitos B, que tienen los marcadores CD19 y CD20 para su identificación. Entonces, esto es importante, por ejemplo, en procesos de inmunodeficiencias, es un seguimiento mucho más fino de la parte inmunológica, ¿no? Los monocitos tienen sus marcadores, las células NK, las células reguladoras o lo que son los linfocitos T helper 3, ¿no? Los linfocitos helper 1 y, en fin, hay una serie de marcadores que nos identifica a los diferentes tipos de células a través de marcadores. Ahora, la citometría de flujo es una herramienta fundamental para la identificación del tipo de leucemia que puede tener un paciente. Entonces, nosotros sabemos que tenemos las leucemias agudas, las leucemias crónicas, sabemos que las leucemias agudas pueden ser mieloblásticas, pueden ser linfoblásticas, pero es de suma importancia la identificación exacta del tipo de células alteradas que tiene el paciente para la intervención terapéutica y la posible, digamos, el posible pronóstico en cada uno de los casos, porque dependiendo del tipo de células que presenta un paciente, nosotros vamos a ver qué tipo de leucemia, por ejemplo, las linfoblásticas, que son las más importantes de diagnosticar en los niños, ¿no? Si es una leucemia linfoblástica 1, 2 o 3, qué tipo de progresión puede tener este paciente. Entonces, estos marcadores no solamente nos sirven para la identificación celular, las que tenemos acá sí son para identificación celular. Sin embargo, hay otros CDs que nos sirven para la identificación del grado de maduración de cada una de las líneas celulares. Todas las células hematopoyéticas, según van madurando, van a presentar marcadores en las células inmaduras, los van a ir perdiendo y se van a ir renovando por marcadores que están asociados a mayor maduración. Entonces, este tipo de metodología es pues fundamental para lo que es el diagnóstico de los diferentes tipos de leucemias, ¿ya? Entonces, yo quería presentarles la importancia que es un análisis mucho más fino, hematológico, que pueda aportar a un diagnóstico de un tipo de leucemias, ¿no? Además, con estudios complementarios, ¿cuál va a ser la primera orientación? No sé si ustedes me podría decir, alguno de ustedes, en un paciente, ¿en qué caso podemos sospechar de que un paciente pueda presentar una leucemia? ¿Qué análisis es el primero que nos indica? Sería un hemograma completo, ve la lámina. Perfecto, perfecto. Es el hemograma. O sea, el primer análisis que nosotros somos los que vamos a hacer, muchísimas gracias, Francisco. Nosotros somos los primeros que vamos a diagnosticar una leucemia. El paciente puede llegar con un diagnóstico presuntivo. Hay tipos de leucemias que se presentan con algunos cuadros específicos, por ejemplo, de hemorragias, epistaxis, gingivorragias, cuadros de alteración de la coagulación, pero no todas las leucemias presentan esas características. Entonces, el diagnóstico de los cuadros de leucemia es sumamente importante desde la parte clínica, del examen clínico. Como dijo el doctor, el análisis del hemograma es el primer paso para el diagnóstico de una leucemia. Podemos ver una leucocitosis, ¿no? Ya, el hecho de ver una leucocitosis por encima de valores que ya son manejados
en laboratorio, que pueden presentarse por un proceso inflamatorio, infeccioso y de diferente índole, entonces nosotros vamos a ver una franca leucocitosis y el análisis del frotis sanguíneo, ¿no? Que ya nos va a permitir observar células que no son las 5 normalmente identificadas en el diagnóstico normal, porque no en condiciones normales no observamos células inmaduras. Entonces, el hecho de que ya tengamos células inmaduras en nuestro frotis es pues un diagnóstico importante y es el limitante que tienen los contadores hematológicos, ¿no? Porque el ojo humano no puede ser sustituido por este tipo de máquinas, aunque obviamente cada vez se están construyendo diferentes tipos de máquinas con muchas más particularidades que ayudan a un diagnóstico más fino. Entonces, luego vamos a tener una serie de análisis, ¿no? Lo que es el hemograma, lo que es la citoquímica, lo que es análisis genéticos, porque tenemos que ver, por ejemplo, qué tipo de características están presentes en un diagnóstico de una leucemia. Puede ser por ejemplo, la presencia del cromosoma Filadelfia, que es característico y está asociado al diagnóstico de un tipo de leucemia, alteraciones de diferentes tipos de cromosomas, o sea, no solamente ya va a ser el hemograma, la citoquímica, ya viene lo que es la citometría de flujo, vienen los análisis genéticos, ¿ya? Que nos sirven para detectar exactamente qué tipo de leucemia presenta un paciente. Entonces, en ese caso vamos a utilizar un panel de anticuerpos monoclonales para poder identificar diferentes tipos de células, porque estas células en citometría de flujo son comparadas con diferentes tipos de patrones. Entonces, fíjense ustedes la importancia que es en un diagnóstico exacto de una leucemia para que pueda tener un tratamiento específico, ¿no? Especialmente en los niños. Entonces, la importancia que es la realización de un hemograma que parece tan simple, pero que tiene tanto valor en el diagnóstico hematológico. Entonces, yo les puedo decir que el amor que tenemos al diagnóstico, o sea, tal vez lo valoramos solamente cuando el diagnóstico es de un familiar nuestro, de una persona cercana a nosotros, ¿no? Pero la importancia que cada uno de nosotros tenemos en el hecho de hacer un diagnóstico temprano y poder permitir que esa persona con la cual estamos trabajando pueda estar más tiempo con su familia y la gran responsabilidad que tenemos como profesionales en el área de la salud. Entonces, he querido mostrarles un flash de lo importante que es el estar especializándonos permanentemente en nuestra área, ¿no? Porque siempre hay actualizaciones. Lo importante que es ir conociendo, ampliar en nuestro laboratorio determinadas técnicas que pueden ser sencillas o tal vez derivar, pero dar el alerta de lo que es la medicina preventiva. Entonces, esa ha sido mi participación en este día. Espero que haya sido un aporte que los estimule para poder realizar este curso y diferentes cursos, no solamente este, sino diferentes que son presentados por profesionales que tienen diferentes especialidades, experiencia en cada una de estas áreas de la hematología, ¿no? Y en diferentes áreas también. Ha sido para mí un gran gusto hacer esta presentación. No sé si alguien quiere intervenir con algún comentario, alguna pregunta, por favor. En el caso de la... Buenas noches, doctora. En el Buenas caso noches. de la cuestión del plaquetocrito,
porque he visto que casi los médicos no le dan mucha importancia a esos valores, ¿no? Sí. Este, porque hay otros valores más que he visto en estos autoanalizadores automáticos de última generación y más se basan en los valores de, del- de la serie roja, digamos, ¿no? Y no hace mucho también habló, digamos, sobre la cuestión de la citometría de flujo. Y creo que acá en Bolivia, no sé, la verdad, no estoy tan bien enterado, por detección por PCR, digamos, no hay, digamos, no hay lugares o laboratorios privados o públicos que realicen esas pruebas, ¿no? Para saber exactamente de cuál es la leucemia que tienen, ¿no? Así como usted dijo, como el cromosoma del Filadelfia, digamos, ¿no? Eso es lo que quería comentarle nomás, ¿no, doctora? Muchísimas gracias por tu participación, muy gentil. Claro, por ejemplo, es sumamente importante, voy a comentarte según lo que has ido exponiendo, la parte del el análisis de lo que son las plaquetas es sumamente importante, ¿no? No solamente en cuanto al número, eh, porque el número es fundamental. Muchas alteraciones se pueden detectar a través de una trombocitopenia o una trombocitosis, ¿no? Que pueden estar asociados también a características clínicas del paciente. Entonces, eso del volumen plaquetario médico, hay que poder explicar cuál es la utilidad. Entonces, es muy importante que nosotros nos podamos capacitar en diferentes áreas, luego ir investigando un poco más y dar a conocer al plantel médico la importancia que tiene cada una de estas pruebas en el diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, sumamente importante hacer esa difusión. O sea, ¿para qué nos sirve hacer un plaquetocrito, distribución, un volumen plaquetario medio? O sea, eso nos va a permitir determinar si es que existe un, digamos, volumen plaquetario elevado. Y si hay un volumen plaquetario elevado, pues nos podemos inclinar a un tipo de diagnóstico de alteraciones, de patologías que aunque no son muy frecuentes en nuestro medio, pero hay pacientes que los pueden padecer. Eso por un lado. Por otro lado, la parte de la citometría de flujo, hay laboratorios que realizan, ¿no? En la parte particular y bueno, también aquí tenemos la oferta, ¿no? La oferta de la utilidad. Sería muy lindo que ustedes podrían ir a ver el funcionamiento de los equipos de citometría de flujo y ver la utilidad que tienen y prestar el servicio a servicios médicos que los van a necesitar, ¿no? Se hacen algunos exámenes por PCR también. Lo que son las técnicas de PCR han cobrado mucha importancia también en nuestro medio porque ya hay una producción de kits que no necesitan tanta, digamos, restricción en cuanto al medio del trabajo que es la contaminación, ¿no? Antes la mayor importancia era la contaminación que puede existir con las pruebas de PCR. Pero ahora los kits ya son mucho más fáciles de trabajarlos. Y bueno, sería bueno saber qué laboratorios exactamente cuentan con esta metodología, ¿no? Que sería también algo importante, aunque los laboratorios hacen su oferta, sería muy importante para todos conocer qué tipos de laboratorios realizan cada uno de estos exámenes. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor, algún comentario. Bueno, entonces, por mi parte, eso sería todo. Los felicito por los deseos que tienen, ¿no? De ir creciendo. En realidad lo hacemos de forma conjunta.
No sé si Gracias, doctora. Para finalizar la reunión, agradecerle, ¿no?, por la excelente ponencia que tuve el día de hoy. muchas gracias, Fanny, muchas gracias. Y gracias a todos los presentes. Los esperamos en el curso, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Fue un Hasta gusto. luego. Eh, Hasta luego.